Muy buenos días a todos. En nombre de la International Chamber of Commerce México, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión remota del Comité de Arbitraje Jalisco. Les recordamos que las reuniones de nuestra organización se rigen bajo nuestro protocolo de competencia económica que se encuentra integrada en nuestra convocatoria. Con respecto a esta sesión, les recuerdo que hemos enviado algunas recomendaciones, por lo que les pedimos, por favor, mantener su micrófono en silencio. Durante la exposición de nuestro expositor tendremos la oportunidad de recibir sus preguntas por medio de la aplicación, levantando la mano o solicitándola para que el moderador de la sesión les pueda otorgar la palabra. Sin más, damos inicio a nuestra sesión, para lo cual le cedo la palabra al maestro Gustavo Morante, presidente del Comité de Arbitraje Jalisco de ICC México. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Laura. A todos. Para el Comité de Jalisco es un privilegio tenerlos otra vez con nosotros. Como lo decíamos la vez pasada, la pandemia nos ha dejado muchas cosas malas, pero dentro de lo bueno, para este tipo de sesiones nos ha permitido llegar a más lugares. Vi por ahí en la lista de confirmados que además de nuestro expositor, tenemos por ahí más personas de Estados Unidos, tenemos gente del Perú, entonces, y naturalmente de otros lugares de la República, de Querétaro, de Nuevo León, de la Ciudad de México. Entonces es un privilegio para nosotros que nos acompañen en esta sesión. Antes de abrir formalmente la sesión, y aprovechando que también tenemos la presencia del licenciado Alejandro Garrio, presidente de la Comisión de Arbitraje de ICC, me gustaría cederle la palabra para que nos dirija un mensaje. Gracias, Gustavo, eres muy amable. Pues no tengo más que felicitar al Comité de Jalisco por organizar esta sesión de primerísima categoría. Como tú has dicho, la facilidad que nos permite la comunicación moderna hace el que tengamos a gentes tan conocidas y tan reconocidas como el profesor Alejandro Garro, y que estando en distintos lugares del mundo podamos reunirnos a compartir los temas de nuestro interés. Yo creo que eso es algo que se va a quedar. Ya la propia ICC ha contemplado el que eventos de educación continua que tenemos, diplomados, pues los sigamos haciendo por vía remota, ya que eso le permite el acceso a una gran cantidad de gentes. De manera que yo creo que es un gran éxito. El tema realmente que nos va a platicar el profesor Alejandro Garro es de una actualidad increíble. La fuerza mayor, el caso fortuito, la imprevisión. Yo creo que ya no tenemos que esperar para darnos cuenta de que en este momento ya están surgiendo una gran cantidad de conflictos que están utilizando como defensa precisamente esas. En el área de la construcción se ha dejado de construir una gran cantidad de obras e inmediatamente ha venido pues esa defensa. De manera que yo creo que el tema es súper interesante. La ICC ha tenido mucho interés en el tema y yo creo que lo que ustedes han determinado de ponerlo como el interés en esta sesión es increíble. Yo creo que da pues para muchísimo. Se han llevado a cabo ya distintos eventos, seminarios en los que preocupa en el mundo, más que preocupar, es un tema de absoluta actualidad, el ver las diferencias de las teorías en el mundo del civil law y en el mundo del common law en relación con lo que es el caso fortuito, la fuerza mayor, cómo se compara eso con la teoría de la imprevisión, con la teoría de la excesiva onerosidad, con la teoría de la frustración. Yo estoy seguro que Alejandro nos va a llevar por ese amplio camino en el que hay una gran cantidad de temas en que serán de una gran importancia. Yo creo que la conducta de las empresas que ahora se encuentran en un proceso realmente de sobrevivir. La ICC México, como ustedes saben, ha tenido distintos pronunciamientos para ayudar a las micro, pequeñas y medias industrias a sobrevivir
en esta época del COVID. De lo que se trata en este momento no es de grandes cosas, sino meramente de sobrevivir. Y ahí es donde muchas empresas tendrán que tener una gran pues conocimiento y asesoría sobre cómo comportarse para beneficiarse de estas teorías que hemos antes mencionado, cómo llevar a cabo los procesos para que en sus contratos auténticamente haya una repartición y asignación de riesgos, pues que les permita sobrevivir. En todos los campos, aquí cada quien va a empezar a jalar agua para su molino, cada quien va a tratar de interpretar estas teorías de la manera que más les convenga para poder mitigar los daños derivados de estas situaciones. Y todo esto, estoy seguro que el profesor Alejandro Garro nos podrá llevar en el camino de su descubrimiento. Yo no quiero más que felicitarte nuevamente al Comité de Jalisco. Creo yo, le decía yo a Laurita, que llevamos, no 5, pero sí 4 días seguidos, en que la Comisión de México, el Comité de Nuevo León, el Comité del Bajío, el Comité de Jalisco, estamos muy unidos a través de este medio para poder llevar y presentar programas de gran interés. Siento que esto nos ha dado tal grado de unidad que tendremos más adelante que empezar a funcionar más como un grupo homogéneo que comunidades separadas, porque hemos estado juntos en 3 días en Nueva York, en Jalisco, en Monterrey, en México y allí en el Bajío. Entonces, eso nos permitirá tener programas que se compaginen el uno con el otro, que se complementen, más que se dupliquen. Y pues bueno, como tú mencionabas muy correctamente, Gustavo, en el futuro la educación va a verse beneficiada enormemente de estos métodos como el que ahorita estamos utilizando. Y no hay mal que por bien no venga. Ojalá y que salgamos de esta, ojalá. Y no va a ser pronto, pero cuando salgamos vamos a tener algunos beneficios. Uno de los no menos despreciables será el beneficio para la educación continua y educación formal y educación normal que tenemos con la comunicación a distancia. Te agradezco mucho que me hayas dado unos cuantos minutitos para dirigirme a ustedes. Tú sabes que siempre lo hago con gran alegría. Y ahora, el permitirme nuevamente estar y compartir con el profesor Alejandro Garro plataforma, pues con mayor gusto. Nuevamente, felicidades a todos ustedes, mi estimado Gustavo. Muchas gracias, don Alejandro. ¿No? Para nosotros es un privilegio que nos dirija las palabras y que participe en el comité. Como usted dice, es importante que esta situación nos ayude a funcionar de manera más unida a todos los comités. Y pues para nosotros va a ser un privilegio. Quiero ahora reconocer a Edgardo por haber propuesto este tema tan actual y naturalmente por contactar al profesor Garro, que es uno de los especialistas más reconocidos a nivel mundial en estos temas. El tema es vigente, el tema es actual. La situación del COVID, las decisiones gubernamentales y los efectos que esto ha tenido en las empresas, en todos los sectores de la economía, naturalmente hace de este tema un tema actual y un tema necesario. Entonces, quiero ceder la palabra al doctor Edgardo Muñoz para que, además de presentar al profesor Garro y el tema, explique un poco la dinámica también de la sesión y cómo se llevará a cabo también el tema de las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Adelante, Edgardo. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, don Alejandro Garro, nuestro invitado, profesor Alejandro Garro. Esta mañana me levanté con la encomienda de presentar a nuestro expositor y mientras tomaba la ducha empecé a elucubrar cómo lo iba a presentar y pasaron 20 minutos y me di cuenta que lo que yo estaba planeando era un homenaje al profesor Alejandro Garro, que para mí ha sido una referencia y un ejemplo, pero no hace falta que yo aquí declame esos 20 minutos que imaginé dentro de la ducha, porque si ustedes ven a los asistentes, entre ellos están personas de la más destacada proyección profesional, académica en nuestro país y fuera de él. Y esto es el homenaje, este es el homenaje mismo
si empiezo a decir los nombres, quizás pierda uno, pero ustedes pues, pueden ver en sus pantallas las personas que nos acompañan, y esto es un reconocimiento a la proyección, al profesionalismo, a la vida académica del profesor Alejandro Garro. El profesor Alejandro Garro es originario de Argentina, pero desde 1981 trabaja como profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York y en su Instituto sobre Derecho Comparado, el Instituto Parker. Ha sido profesor invitado a lo largo de todo el continente y también en Europa, en las principales universidades del mundo. Ha sido delegado, experto, nominado por el gobierno de Argentina en diferentes organismos como la OEA, como la UNCITRAL, CENUCNI, como la Conferencia de la Haya, y también ha sido uno de los principales, de las principales mentes detrás de las diferentes versiones de los principios UNIROA sobre los contratos internacionales, ¿no? Entonces tenemos ante nosotros no solo un académico, pero también a alguien que ha dedicado al menos la mitad de su tiempo a trabajar como árbitro en algunos de los asuntos más importantes que ha visto este continente. Ese es el profesor Alejandro Garro, que nos hablará ahora de este tema tan importante como es los tipos de impedimento que se pueden presentar en la ejecución de los contratos, incluidos los ya tradicionales conceptos como fuerza mayor, caso fortuito, pero también la excesiva onerosidad superveniente. Les recuerdo que para realizar sus preguntas yo estaré atento al chat. Si alguien quiere escribirla, yo estaré administrando esas preguntas. Si alguien quiere intervenir en el momento mismo en que el profesor está exponiendo, puede utilizar la manita ahí que sale en el chat para que yo le ceda el uso de la voz en el mismo momento. Y también al final, después de la exposición, tendremos el apartado de preguntas y respuestas para el que prefiera esperar a ese momento, ¿no? Entonces, sin añadir nada más, profesor Alejandro Garro, es un honor que esté con nosotros. Le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, Edgardo, y muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí con colegas muy queridos. Lamentablemente no lo puedo hacer personalmente en Ciudad de México como me hubiera gustado hacerlo, pero a través de este medio, con las limitaciones que ello implica, mi intención es aprovechar el tiempo que tenemos para no tratar de enseñar nada, pero sí de reflexionar sobre lo que es realmente un campo muy fértil para el tema, los interesados en aspectos comparados de problemas jurídicos como el que nos convoca en este momento, que es el tema de los problemas que trae el coronavirus y sus impactos en los negocios. Quiero también rendir homenaje a un colega que la última vez que estuve en el Centro de Arbitraje de México fue en una conferencia que hace muchos años atrás dio Guillermo Aguilar Álvarez, cuya memoria también quiero mencionar en este momento, porque lo recuerdo con mucho afecto cuando visité Ciudad de México hace muchos años. Y también decirles que aprovecho e invito a los colegas presentes que con la sabiduría y experiencia que tienen puedan matizar algunos puntos que quiero destacar, que fundamentalmente van a ser, en primer lugar, dar una perspectiva sobre el impacto que este virus ha tenido fundamentalmente en los contratos internacionales, cuál es el esquema que estos contratos internacionales prevén para este tipo de situaciones, mostrar que realmente los temas son más allá de las doctrinas y de las teorías complejos, cuando tienen que ser resueltos a la luz de casos muy, muy particulares como los que ya los negocios están viviendo en México y se están viviendo acá en Nueva York y en otros países del mundo. Fundamentalmente, lo primero que quería destacarle es el impacto que tiene este coronavirus en el mundo del derecho en general. Y empezando porque, y esto está relacionado con lo que voy a hablar con el mundo de los contratos, que ha motivado en más de un país a utilizar lo que se llama los estados de excepción, bajo el nombre de estados de emergencia, estado de alarma, como es en España, o estado de sitio, como se dice en Argentina. Algunos presidentes han decidido, en uso de las facultades que le da la Constitución, dictar estas medidas que en principio han causado ya resquemores porque van al límite de los derechos individuales
en la medida en que hay un bien público, que es la salud pública, el que hay que salvaguardar. Pero es importante este estado de alarma que se dictó en España o estos estados de excepción que se ha dictado, no a nivel federal en los Estados Unidos, pero a nivel de los gobernadores de los estados sí, ha habido este tipo de estados, porque determina ya un núcleo de normas imperativas, no renunciables, que puede tener un impacto en el cumplimiento de los contratos en la medida en que el derecho aplicable al contrato pueda ser, o el lugar de su cumplimiento, o el lugar del foro donde hay que decidir el caso, esté en juego una de estas normas de estados de alarma y de excepción. Quizás después vamos a tener tiempo de hablar específicamente cuán diferentes son estas normas de excepción en el campo del derecho privado. Porque ahí también es interesante, ignorando yo cuáles son las medidas que seguramente habrá tomado a nivel local o estatal el Estado, México, los estados mexicanos, pero lo que es interesante es ver que en países como Francia y se dictaron de inmediato moratorias, suspendiendo la aplicación de cláusulas penales, de las sanciones combinatorias, de los astrentes, suspendiendo en el área de arrendamientos residenciales urbanos, tanto Alemania como en Francia, como acá en Nueva York, se han también suspendido los despidos hasta cierto punto. Algunos contratos al consumidor han sido tocados también en Alemania, especialmente tipos de préstamos, hasta ciertos límites, dependiendo de ciertas circunstancias, pero son normas llamadas que nosotros llamamos imperativas, algunos países le llaman leyes de policía, o normas de policía, o normas necesarias o de aplicación inmediata, que pueden determinar el destino de la preocupación que pueden en estos momentos tener muchos colegas acerca de qué tipo de excusa invocar para poder exonerar de responsabilidad al cliente. Dentro de ese campo en general, también quiero especificarles que, sin prejuicio de que lo yo me voy a hablar va a ser específicamente el tema de los contratos, también en el mundo de los contratos las implicancias de este coronavirus han sido muy fuertes en muchas áreas, empezando en el derecho laboral, donde ya también ha habido normas de policía que han dictado varios estados, varios países, gobiernos locales o gobiernos nacionales, haciendo en el tema del empleo, del ausentismo, dando algunas regulaciones para justificar ausencias o debido a encerramientos o cuarentenas que han impedido precisamente la apertura de los negocios. También creo que es importante ver en el tema de los contratos de alquiler. Y este es un impacto que ha tenido muy grande en una ciudad donde yo vivo, como la ciudad de Nueva York, donde más allá de los arrendamientos urbanos o residenciales, donde juegan principios particulares al tema, el tema de los arrendamientos comerciales, de muchos años, de veintenas de años, galerías de arte, salas de espectáculo, etcétera, donde estos contratos han sido afectados por las consecuencias de la pandemia en las medidas que han tomado los gobiernos. Por eso le digo que este esquema que voy a hablar hoy en día acerca del impacto que ha tenido estos impedimentos que ha causado la pandemia en los contratos, y específicamente en los contratos internacionales, va a estar inevitablemente sujeto al tema de las normas de policía o de orden público que puedan ser aplicables en el lugar, dependiendo del lugar de ejecución del contrato, el lugar donde acaba de decidir. También creo que es importante tener en cuenta la industria o el comercio que ha sido impactado. Obviamente que las aerolíneas tienen sus propios problemas, como son los restaurantes o las salas de espectáculos públicos, o los contratos de petróleo y gas, que cada uno de ellos tiene sus propias especificidades y cada uno de ellos involucra prestaciones u obligaciones también diferentes. Así que todas las generaciones que yo voy a estar hablando van a estar dependiendo, de nuevo, cuestiones de lugar, de tiempo, de industria afectada, pero todos van a participar de algunos rasgos en comunes. Fundamentalmente, que es el tema, el único que podría hablar con algún tipo de reflexión, es el tema internacional. Porque en el tema de los contratos internacionales, donde precisamente se ponen en juego diferentes perspectivas sobre esta misma pandemia. Aunque todas van a tener principios en común, que van a poner en juego estas especies de cláusulas de escape para poder exonerar o eximir de responsabilidad a la parte del contrato, creo que todas ellas van a tener por común el tema de que el abogado va a tener que preocuparse
quién y dónde va a resolverse la disputa, será por arbitraje, será por a través de los tribunales, y en segundo lugar, qué derecho se va a aplicar. Por supuesto que, y eso es muy probable y está muy previsto, que las partes probablemente hayan puesto una cláusula de fuerza mayor o equivalente, donde pueda determinar las consecuencias. Y sin duda que en la mayoría de los tribunales arbitrales como judiciales, esa cláusula o su lenguaje o lo que haya adaptado va a regir como ley más importante del contrato. Pero esa cláusula no va a ser nunca interpretada en vacío. Va a ser siempre interpretada a la luz de alguna doctrina, no solamente de interpretación del contrato, sino de algún tipo de manera de poder acercarse a resolver el problema. Y en ese sentido, por eso insisto que lo que yo vaya a decir acerca de doctrinas o de cláusulas y las perspectivas, que va a estar siempre sujeto a cuál va a ser el foro competente que va a decidir la cuestión, quién va a ser el árbitro o el juez que lo va a decidir, y también cuál va a ser el derecho aplicable. Y si este no hubiese escogido por las partes, va a tener una gran relevancia cuáles son las normas de conflicto. Y si esas normas de conflicto son como que tiene México, que es uno de los pocos países que tiene la Convención de México sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, entonces va a entrar en juego estas normas de orden público que también van a prevalecer sobre las normas aplicables al contrato. Entonces creo que esto es un punto de entrada, de partida importante, para enfocarme ahora en un aspecto muy particular, que es que muchos de estos contratos que nos preocupan, o estas circunstancias que nos preocupan, ya tienen una cláusula de fuerza mayor. Es cierto que es muy probable que la cláusula de fuerza mayor no mencione quizá los focos de infección, pandemias, endemias, como causales de excepción, pero podría ser lo suficientemente amplia como para incorporar esos elementos que hacen toda cláusula de fuerza mayor aplicable, que es, en primer lugar, su relativa imprevisibilidad del evento y la que esté fuera de control de las partes de poder mitigarlo o evitarlo. Y creo que esto es un punto importante porque nos mete de lleno en el tema que las partes bien avisadas, o bien aconsejadas, mejor dicho, por su abogado, pueden haber previsto alguna cláusula de fuerza mayor. Y lo que es interesante es que no necesariamente el impacto de esa cláusula va a ser el mismo si lo interpreta un juez de Nueva York bajo la ley de Nueva York que un juez mexicano bajo la ley mexicana o un juez francés bajo la ley francesa. Hay criterios de interpretación diferentes y creo que a mí, más allá de los estereotipos, me interesa ver si hay, ya sea manera o enfrentamientos, aproximaciones muy diferentes a esa interpretación. Y creo que la hay, aunque parte de esto que diga sea un estereotipo, como todos los estereotipos y generalizaciones tienen algo de verdad. Una de ellas es que un abogado inglés o un abogado estadounidense que comparten la doctrina y la tradición del common law, va a tener una regla que curiosamente se llama la Parole Evidence Rule, la regla de exclusión de la prueba oral o de la prueba extrínseca, que comanda, y esto no es a los 50 estados de la Unión Americana, pero la mayoría de ellos la tienen, como la tiene Inglaterra, que comanda que si la cláusula no es ambigua, cosa que es relativo, pero si la cláusula ve que es clara o lo suficientemente clara, el juez no le tiene permitido interpretarla que no sea más allá de las 4 esquinas de ese contrato. Esta restricción a la interpretación del contrato no es común en los países de derecho continental romanista como México y todos los países de nuestra región latinoamericana y en Europa, donde la idea es que, por supuesto, el objetivo es la interpretación del contrato, pero dentro de ese objetivo existen diversos criterios y no sé si podría, quizá, si es que lo encuentro, quizá poder ilustrarle las diferencias de criterio con lo que encuentro que muchas veces se ve en la interpretación de los contratos bajo una norma como es la Convención de Viena de compraventa internacional de mercadería y la interpretación del common law que hace a la interpretación de los contratos. Si lograra identificarla, se los voy a poder mostrar, si no lo voy a tener que dejar para luego, pero lo que quiero es que contrapongan un artículo 8 de esta Convención de Viena
sobre compraventa internacional de mercaderías, de la cual México y 80 países más son parte, con la interpretación del Common Law, que enfoca fundamentalmente el texto del contrato, siempre y cuando ese texto no sea ambiguo. ¿Okay? Entonces, bueno, no lo voy a, en algún otro momento voy a poder encontrar ese artículo otro, porque es un buen ejemplo para mostrar diferencias de interpretación. Por supuesto que la interpretación no se agota en el lenguaje, pero ese es el punto de partida que probablemente todos los jueces que tengan. Pero el contexto y la razonabilidad con la cual el juez va a interpretar ese contrato va a estar teñido inevitablemente por esa parola evidence rule, que es precisamente contraria a esta interpretación del artículo 8 de la Convención de Viena, cuyo párrafo tercero le dice al juez o al intérprete que tiene que tener en cuenta todas las circunstancias, incluyendo las negociaciones y la conducta de las partes con posterior al contrato. Esto por una regla tradicional de exclusión de prueba en el common law, más que nada fundada en el hecho que estas cuestiones las decide un jurado lego y no un juez profesional, ha hecho una gran división donde muchas veces las partes prefieren escoger el derecho aplicable, el de Nueva York o el derecho inglés, porque saben que el juez inglés o el juez neoyorquino probablemente no va a invertir mucho tiempo en teorías de interpretación y de hermenéutica sobre la intención de las partes, sino que va a aplicar lo que dice el contrato. Y que precisamente muchas partes quieren esa estabilidad, esa seguridad interpretativa, yendo un poco a esa interpretación literal que se contrapone a una interpretación más contextual o teleológica que tienen los jueces de formación continental. Y esto también me lleva a otro punto para agotar un poquito por el momento el tema de interpretación, que es inagotable, por supuesto, que es el tema de que la interpretación del contrato y su aproximación por el juez inevitablemente va a estar dirigida para determinar la cuestión de quién asumió el riesgo, acerca del evento que ocurrió, como es, por ejemplo, la ocurrencia de una pandemia. ¿Puede decir que alguna de las partes asumió el riesgo de que pudiera existir una catástrofe sanitaria como la que estamos viviendo? Bueno, creo que hay un buen caso para decir de que, no sé si es imprevisible, porque algunos ya habían hablado de eso años atrás, pero sí que probablemente no era razonable tenerla en cuenta el momento en que se celebró el contrato, lo que ya de por sí puede dar lugar a aplicaciones de doctrinas o aplicaciones de cláusulas. Pero igual el juez tiene que mirar precisamente si los términos del contrato no determinan que una de ellas corría con el riesgo que se da por sentado que asume la mayoría, de que las cosas, las circunstancias van a cambiar con posterioridad a la celebración del contrato. Y si es así, si todos sabemos que nada es estético, entonces la parte que quiere refugiarse en una excusa debió haber incluido una cláusula. Razón por la cual muchos tribunales, especialmente de Nueva York e ingleses, consideran de que si no ha habido una cláusula de fuerza mayor, el riesgo lo corre la parte en quien cae es precisamente ese riesgo, ya sea porque el precio subió o por el precio bajó, o porque el arrendatario no puede utilizar el local comercial como quería usarlo, o porque el vendedor le bajó el precio o el comprador subió el precio. El juez puede ser que va a estar muy dudoso de retocar ese contrato, dando por sentado que si las partes tenían algún tipo de preocupación sobre eso, debieron haber incluido una cláusula. Por supuesto que en la mayoría de los países continentales la existencia de la cláusula es también importante y determina quién asumió el riesgo y para qué. Sin embargo, hay una doctrina recibida que el hecho que existe la cláusula no impide que el juez o el árbitro pueda tomar en cuenta otras circunstancias que van a poder determinar si las partes quisieron apartarse de la doctrina de fuerza mayor o de imposibilidad de cumplimiento o de imprevisión o como le quieran llamar que tiene la ley aplicable, porque si quisieron evitarla y quisieron reducirla, el deber del juez o del árbitro va a ser respetar esa voluntad de las partes, o bien si las partes directamente no contemplaron esa posibilidad. Y por lo tanto puede, en la presencia de una cláusula de fuerza mayor, de todas maneras, aplicar la doctrina del contrato. Pero creo que esto es interesante siempre y cuando uno vea de qué tipo de cláusula estamos hablando. Y por supuesto las cláusulas varían en su texto. Y de nuevo, si pudiera tener a mano alguna de las cláusulas, les podría mostrar
a ver si puedo encontrar alguna de las cláusulas de fuerza mayor y poder compartirlas con ustedes. Vamos a ver si la puedo encontrar. Porque creo que es importante ver dentro de esas cláusulas qué son los elementos que se tienen en cuenta. Pero, a ver si lo encuentro acá. La Cámara de Comercio Internacional, precisamente, ha adoptado una serie de cláusulas sobre fuerza mayor y sobre, además de fuerza mayor, sobre lo que se llama en inglés hardship, del cual me voy a despedir dentro de un minuto, pero lo que creo que es interesante saber es que esas cláusulas, esos modelos de cláusula que la Cámara de Comercio Internacional vende a los usuarios, es una cláusula que ha sido modificada en marzo del 2020, después de haber tenido haberse conocido las consecuencias de la pandemia. Vamos a ver ahora si voy a incluir una de fuerza mayor, si la puedo, se puede poder ver. Vamos a ver. A ver, ¿tienen presente la cláusula? Sí. Se puede proyectar. Bueno, ustedes van a ver que lo que esa cláusula, en cierta, voy a ver si la puedo elevar, muy modestamente dice, primero hace una definición de lo que es la fuerza mayor, les habla de imposibilita o impide, lo que ya les da a ustedes una idea de que una imposibilidad absoluta no la exige, porque dice imposibilita o impide, que la carga de la prueba siempre va a estar en la parte que invoca la excepción, y que lo que le pide no es que el impedimento esté fuera de su control razonable, que como ven implica la palabra razonabilidad en el medio, no simplemente dice como la doctrina tradicional que debe estar fuera de control razonable, que no podría ser, que sería imprevisible, pero tampoco utiliza la palabra imprevisible, que no podría haberse previsto razonablemente al momento de conclusión, y que los efectos no podrían también razonablemente ser evitados o superados. Entonces, creo que es importante en las cláusulas que a la lectura de la cláusula que sugiere la CCI, que no es necesariamente la que los abogados hayan adoptado, van a observar que la razonabilidad está implícitamente leída. Es probable que el juez o la jueza haga lo mismo, o el árbitro, que lea la palabra razonable dentro de lo imprevisible, fuera de control o inevitable. Pero vamos a depender, por supuesto, del criterio de ese juez o ese árbitro. También creo que es importante ver que todas las cláusulas de fuerza mayor en general, no todas, en general, incluyen una lista. Y obsérvense la lista, que es bastante amplia, del numeral romano pequeño 1 hasta el 7, incluye todo tipo de disturbios, ya sea creados por el hombre o naturales, pero cuando habla, acá incluye a plaga, epidemia, desastre natural o evento natural extremo, específicamente. Pero esto de plaga o epidemia está incluido en marzo del 2020. Así que hay que llamar la atención de que si la cláusula de la CCI del 2003, probablemente esta palabra plaga no la tuviera, o probablemente el abogado no lo haya incluido. La pregunta está si de todas maneras la cláusula, aunque no esté incluida en esta lista no exhaustiva, podría caer dentro del amplio campo de los requisitos A, B y C que enumera la cláusula. Un punto importante que tenerlo en cuenta para ustedes es que las expresiones que el derecho tradicional ha utilizado para poder involucrar todo esto, muchas veces hablan como actos de naturaleza, en inglés le dicen actos de Dios, act of God, que incluye todo tipo de huracanes, terremotos, etc. En Francia, el acto gubernamental, que impide el cumplimiento, generalmente lo llama el derecho del príncipe, el fait du prince, como también todo acto de gobierno que lo haga imposibilitado. Cada país va a tener cierta terminología. Y van a ver dentro de unos minutos que esta idiosincrasia en la terminología empleada en las doctrinas se vuelca también en las doctrinas de los códigos que manejan este tema. El otro parte, que también es importante para el abogado, cuáles son las consecuencias de la imposibilidad en el caso que exista. Y van a ver que todo va a variar, por supuesto la cláusula de fuerza mayor que estoy leyendo, que es de diferente tenor que la de hardship, si es que tenemos tiempo lo vamos a ver, van a ver que exime de responsabilidad de cumplir. Y es muy amplia, de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios o penalizaciones. Y pone un requisito, el preaviso, siempre que preavise de ello sin demora.
La falta de requisitos, sin embargo, como ven en el párrafo que sigue, no implica que no se pueda aplicar la exención de cumplimiento, pero sí de que va a ser responsable por los daños y perjuicios que la falta de preaviso vaya a provocar en la otra parte. Eso va a ser lo importante. También creo importante, y esto es un tema importante para los abogados que tienen ahora en sus manos estos problemas, que si hay un punto generalmente sugerido por toda la doctrina y cláusulas, es que la obligación de informar. Y la obligación de informar, en primer lugar, qué tipo de evento es el que estamos hablando y qué impacto ese evento tiene en el cumplimiento de la prestación específica. Esa información es obligación, en muchos casos, o sugerida en muchos otros, de darla para que la otra parte pueda tomar medidas en consecuencia. También hay otro punto importante que la cláusula sugiere, que ha surgido mucho en la doctrina, algunos países la resuelven bien, otros directamente no la tocan, que es la temporalidad del impedimento. Si la pandemia tiene un efecto que no es felizmente necesariamente eterno, sino limitado en el tiempo, es importante saber que tanto el juez como en la lectura de la cláusula lo que va a ver es si ese impedimento es meramente temporario, entonces va a provocar no una exención de responsabilidad, pero sino una suspensión de cumplimiento durante el tiempo que dure el efecto de esa pandemia, a la cuarentena o lo que sea. Pero eso va a depender del caso en particular, y lo importante de saber es que si se extiende más allá de lo que las partes podían prever o de lo que la economía de una de las partes, el sacrificio económico de las partes podía prever, va a llevar inevitablemente a la insolvencia y a la desaparición de la empresa. Por lo tanto, creo que es importante ver en qué manera esta cláusula en su última frase dice, salvo acuerdo en contrario, las partes acuerdan que el contrato puede ser resuelto si la duración del impedimento excede 120 días. Por supuesto, si el restaurante es más chico, la sala más pequeña, poner en cambio de 120 sería más criterioso poner 60 días o 30. Pero en ausencia de este tipo de cláusulas, con los problemas que tenemos ahora acá, con la cantidad de arrendamientos comerciales que hay, estos impedimentos de la pandemia, aun cuando sean temporales, ya han dejado sin posibilidades de reabrir a miles de restaurantes en la ciudad de Nueva York, y por lo tanto este va a ser un problema donde también, independientemente de la cláusula que ustedes hayan optado, van a tener el mismo tipo de problema. Así que creo que esta visión un poco de la cláusula era para mostrarles un ejemplo del tipo de redacción que podría existir, el tipo de puntos que contempla la cláusula, pero que en la mayoría de los casos nos vamos a enfrentar o contratos sin cláusula o contratos que omiten a muchos aspectos que esta cláusula menciona. Lo que me permite el tiempo avanzando de la manera que está avanzando, para decirles que hay una cláusula también que sugiere la CCI, no de fuerza mayor, sino de lo que le llama en inglés hardship, que algunos pueden traducir como excesiva onerosidad. La verdad es que es prácticamente intraducible el término, y la palabra inglesa se la utilizó porque cuando los principios de unidad fueron redactados y empezó a discutirse el tema, siempre había algún matiz que uno decía, no, pero en Francia, en previsión nosotros queremos decir tal cosa. El alemán que decía, pero para nosotros el colapso de la fundación del contrato, eso no quiere decir exactamente lo que ustedes están poniendo acá. Entonces terminó poniendo hardship, palabra que los ingleses y los estadounidenses solamente utilizan, no para hablar de una doctrina, que no la tienen, sino para decir la cláusula hardship. Un abogado norteamericano o un abogado inglés habla de la cláusula hardship, no de la doctrina de imprevisión o de la doctrina de cómo hacemos. Creo que eso es un punto importante porque el derecho inglés no tiene una teoría de la fuerza mayor ni una teoría de la hardship, tiene simplemente contratos que tienen esas cláusulas, y si no tiene esas cláusulas va a otras doctrinas que hoy en día le llaman obsoletas, pero que todavía ocasionalmente suelen aplicarse, y que va a ser el tema que me voy a expedir ahora, que es la diferencia, como el licenciado Alejandro Ogarrio les anticipó en su presentación, la diferencia que existe en terminología y también muchas veces en sustancia entre los países de cultura del common law y los países de cultura continental romanista como la nuestra, donde realmente se han desarrollado doctrinas diferentes. Empezando que el common law, el derecho inglés, jamás tuvo una doctrina de fuerza mayor, y hasta el siglo XVI o XVII, aún la imposibilidad de cumplimiento caía bajo responsabilidad de la parte a quien se le incendiaba el negocio
o se destruía por un terremoto, y eso no era causal de exención. Recién se empezó a ablandar el derecho inglés en el siglo XVII, en el siglo XVIII, con teorías que justificaron la imposibilidad absoluta de cumplimiento. En ese caso, absoluta imposibilidad física, ahí podía haber exención, pero no más allá. Pasaron muchos años para que en los tribunales ingleses, en unos famosos casos que se llaman los casos de la coronación de comienzo del siglo XIX, desarrollaran la teoría de que, independientemente si el contrato podía o no podía cumplirse, pero si la finalidad que todas las partes del contrato tenían en mente cuando lo celebraron, si esa finalidad se frustra o no puede ser cumplida, en ese caso los jueces ingleses dijeron en estos casos de la coronación de que debía considerarse que había una cláusula implícita en el contrato, que en ese caso el contrato había que, decían, terminarlo. En inglés se usa la palabra rescind, rescindirlo, que sería lo que nosotros podríamos llamarlo resolución de pleno derecho, ipso facto. Esa es un poco la idea que esta doctrina de la frustración del contrato de Inglaterra del siglo XIX, los casos van al comienzo de los 1900, tuvieron, que se aplica muy excepcionalmente, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, pero que es una válvula de escape que tiene el derecho inglés, más allá de las cláusulas de imposibilidad. Llevó muchos años para que, cuando los Estados Unidos, no Inglaterra, pero los Estados Unidos, deciden codificar su derecho comercial, codificarlo en partes, no es lo mismo que tiene la materia que cubre o que pretende cubrir el derecho, el Código de Comercio mexicano en 1889, sino que cubre un área de muy pocos contratos comerciales, entre ellos el de compraventa de bienes muebles. Y eso que está receptado en el artículo 2 del Código de Comercio de Estados Unidos, como su inspirador era Karl Llewellyn, de ascendencia alemana, se le ocurrió traer una disposición que es, el artículo se llama sección 2-265 del Código de Comercio de los Estados Unidos, que regula la compraventa, que no habla de imposibilidad, no habla de frustración, sino que habla de impracticabilidad. Y sostiene ese artículo que cuando la prestación solamente en favor del vendedor y solamente cuando el vendedor está impedido de entregar o entrega tarde. Esas son las únicas excusas, no como las doctrinas continentales que excusan a cualquiera de las partes por cualquiera de las obligaciones. No. La sección 2.265 excusa al vendedor por la falta de entrega o por la entrega tardía siempre y cuando ocurriera una contingencia que se suponía o que se consideraba que debería existir al momento de celebración del contrato. Es decir, si ocurre esa contingencia cuya existencia era un presupuesto de la celebración del contrato, esto obviamente quedará a criterio judicial. En ese caso, y solamente en ese caso, el vendedor puede ser excusado por no entregar o por entregar tarde. No conozco un solo caso que un juez norteamericano lo haya aplicado, no hablo de casos de consumidores, estoy hablando de casos comerciales. Ha habido casos muy famosos, uno por sobreventa de un año en los años 70, multimillonarios en dólares, pero generalmente las partes temerosas de qué es lo que iba a decidir el juez transaron y arreglaron el asunto antes que se decidiera, pero era muy poco probable que el juez lo vaya a dictar. Cuando ha habido sentencia de primera instancia en que los jueces han aplicado esta doctrina de la impracticabilidad, en general han sido muy criticados por la doctrina diciendo de que la seguridad del contrato se ha puesto en juego, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la visión que les quiero dar, sin pretender con esto de dar clase de derecho estadounidense o el common law, pero sí decirles que la aproximación del common law es una aproximación de derecho estricto, de que la exención de incumplimiento es muy limitada, que las doctrinas que existen, en general, con excepción de Estados Unidos, que tiene la regla del 2.265, no están codificadas, sino que están desarrolladas a través de la jurisprudencia, y que los jueces la aplican con una interpretación muy estricta y de manera muy restringida. Y quizá por eso, precisamente, sea que los tribunales de Nueva York sea uno de los más favorecidos en las cláusulas de selección de foro en los contratos. Pasemos al derecho continental. Ahí lo que encontramos, y no voy a estar perdiendo el tiempo con cuestiones de doctrina acá, pero sí en general mostrarles una tensión muy grande que siempre ha habido entre el principio romano de que los contratos deben ser cumplidos, el famoso pacta sunt servanda que todos los códigos tienen,
con el otro, que no todos los códigos tienen, pero el derecho canónico introdujo, que era, deben ser cumplidos mientras las circunstancias permanezcan igual, llamada cláusula rebus sic stantibus, que el derecho canónico impuso en el derecho continental del siglo XIX y que algunos países de Europa continental han codificado, especialmente en los últimos años, pero no todos. Y eso es una cosa que me cuesta hacerle entender a veces a los abogados del common law, que creen que todos los países del civil law hablan con una sola voz con respecto al tema de la imprevisibilidad contractual o de la doctrina de hardship. Yo le digo, yo no conozco en México, si el Código Civil mexicano jamás lo he visto, tengo una disposición específica sobre este tema. Puede ser, o que algunos códigos de los estados mexicanos lo tengan. Yo no lo he visto. España tampoco la tiene. Pero lo curioso es que todos los demás países, o la mayoría de los países, ya sea Europa del Este, Europa continental, América Latina, siguen al Código Civil italiano de 1942, que tiene una norma sobre este tipo, y tienen algunas normas sobre imprevisibilidad. Y creo que ese es un punto a destacar, y ya estoy por terminar en esta muy breve exposición, porque hay un fenómeno muy interesante, que es que dentro de los derechos domésticos, en los últimos años, si ha habido una tendencia, ha sido la de codificar o de poder en derecho, los códigos civiles, de incorporar no solamente una norma sobre fuerza mayor, que tradicionalmente todos tienen, sino también una norma, que es la que no encuentro precisamente en el Código Civil español o el mexicano, que excusa por cuando las prestaciones devengan excesivamente onerosas. Y esta idea, un poco, es del derecho canónico, estaba ya en la jurisprudencia alemana, de la preguerra, luego de la Gran Depresión y la inflación tremenda que tuvieron los alemanes en los años 30, el Tribunal Federal Alemán empezó a tratar de modificar los contratos cuando veían que las bases del contrato habían colapsado. Ese es el término literal que usa el derecho alemán, el colapso de las fundaciones del contrato. Esa doctrina de los romanistas alemanes, la Alemania la vuelca en el 2001 en la reforma del derecho de obligaciones, en la sección 313, que la van a ver precisamente codificando lo que los tribunales alemanes habían dicho. Pero curiosamente países como Suiza, por ejemplo, jamás, al igual que España, nunca, y Chile tampoco, nunca han incorporado esta norma de imprevisión contractual. Curiosamente, cuando en el 2016 Francia modifica su derecho de los contratos, incorpora en el artículo 1195 del Código Civil francés actual una norma específica que juega como norma de imprevisión contractual. Una norma que precisamente los franceses se habían negado a hacer cumplir, no norma, una doctrina, porque no existía la norma antes en el Código Civil francés, una doctrina que los tribunales, el Tribunal de Casación francés siempre se resistió a aplicar en los contratos civiles, y solamente el Consejo Federal, el Consejo de Estado francés, en los contratos administrativos, y en favor del administrado, nunca a favor del Estado, se tenía la voluntad de modificar los contratos cuando había una excesiva onerosidad imprevisible que los hacía su ejecución prácticamente violatoria del principio de buena fe. Y un poco es esta tensión entre el pacta sunt servanda, que el derecho debe ser cumplido, y el principio de buena fe, tan importante en el derecho continental, es esa tensión lo que ha creado esta doctrina de la imprevisión o del hardship, o como dicen los italianos, de excesiva onerosidad sobreviniente, que cuando hubo que hacer derecho internacional de los contratos, y hay muy poco derecho internacional de los contratos, tenemos la Convención de Viena, al cual me voy a dirigir muy brevemente en estos minutos últimos, y los principios de UNIDROIT. Los principios de UNIDROIT vienen después de la Convención de Viena. La Convención de Viena tiene un artículo 79, que creo que es importante reparar en él, porque realmente viene a, por primera vez, a ver si lo tenemos presente, lo tienen enfrente de ustedes. Es un artículo místico, un poco intrigante, porque no usa la palabra fuerza mayor, ni usa la palabra imprevisibilidad, ni dice hardship. Perdón, creo que lo tengo en castellano, un momentito, porque me parecía que lo tenía, creo que lo voy a poder encontrar. Si lo puedo encontrar en castellano sería interesante tenerlo. No sé si, Edgardo, tú lo tienes a mano, el artículo 79.
No te escucho, pon el micrófono. Si lo tienes a mano, si no, no hay problema, pues yo no lo encuentro en este momento. Mire, se lo comparto. Sí, por favor, porque creo que es importante que lo puedan ver para ver cuando tiene la oportunidad el mundo de, muchas gracias Gustavo, tiene la oportunidad el mundo, ahí está, de poder codificar esta doctrina de la fuerza mayor, no usan la palabra fuerza mayor, hablan de que no hay responsabilidad por si hubiera un impedimento ajeno a su voluntad que no cabía razonablemente esperar tener en cuenta al momento de celebrarse el contrato, o que no pudiese evitar o superar las consecuencias. Esta noción, muy razonable por cierto, nos deja en ascuas con respecto al tema. ¿Qué quiere decir impedimento? Esa es la gran pregunta. Impedimento también se refiere a la imposibilidad de cumplir una prestación dineraria, porque muchos jueces y doctrina han dicho que la imposibilidad o la imprevisión suele aplicarse siempre y cuando hubiera un impedimento de entregar algún bien que sea específico, pero si lo que se obliga es una cosa genérica, eso no es un impedimento. El vendedor puede ir a encontrar en otro lado. O si el impedimento es no se puede pagar porque no pudo obtener financiamiento el comprador, no es excusa tampoco, porque suele sostenerse de que ese tipo de impedimento económico, entre comillas, no cabe contemplarlo. No lo dice así el 79, dice nada más que si hubiera un impedimento. Y da por sentado de que puede ser cualquier tipo de impedimento. Después dice las consecuencias de que para que se pueda, o mejor dicho, las consecuencias de ese impedimento, de cuáles son las consecuencias del incumplimiento, y después, inmediatamente después, se pone a discutir otro tipo de temas. Bueno, yo creo que es importante que vean de que el artículo 79, a propósito, no adopta una normativa doméstica para no confundir este derecho internacional de los contratos con el derecho doméstico, porque si la idea es unificar, la idea es que todos los países o todos los jueces de los Estados miembros apliquen el mismo derecho. Y la verdad es que sobre este artículo 79, el profesor Edgardo Muñoz ha hecho una exhaustiva investigación sobre el tema de más de 10 sentencias, laudos arbitrales, donde se ha intentado aplicar este artículo 79. Y él nos ha mostrado un poco, estudiando esta jurisprudencia y esta arbitral y judicial, como también más de 17 opiniones doctrinarias sobre este artículo 79, nos ha demostrado que la mayoría de los tribunales hoy en día aplican este 79 para incluir también la posibilidad de falta de cumplimiento por una razón económica que lo justifique. En la realidad han sido muy pocos casos, de hecho uno solo, el que ha aceptado aplicar el 79 por un impedimento de tipo económico. En la mayoría de los otros casos han sido rechazados, ya sea porque el requisito de la imprevisibilidad no se cumplió o el requisito de la irresistibilidad no se cumplió. Pero lo interesante es ver que esa investigación empírica que hizo el profesor Muñoz nos arroja que este artículo 79 hoy en día es, en materia de compraventa, por supuesto, limitado, es el derecho internacional de los contratos en temas de fuerza mayor y de imprevisión o hardship o excesiva onerosidad. Por supuesto que habría muchas cosas para decir sobre las consecuencias de este artículo y su inaplicabilidad. Me parece, Edgardo, que en este momento debería, porque me ha pasado mucho más tiempo que tenía pensado en estos temas, para dar lugar a muchas preguntas y comentarios interesantes de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Realmente ha sido una conferencia magistral que nos ha llevado alrededor del mundo, como suele ser su estilo, comparando las soluciones que dan los distintos derechos a problemáticas comunes. Y en efecto, tenemos varios comentarios en el chat. Voy a hacérselos saber ahora para que usted nos dé su opinión al respecto. Podemos empezar con la situación en México, porque el doctor José María Abascal tiene un comentario al respecto. Si puede quitar su mute, don José María Abascal, estamos a la orden para escuchar su opinión. Sí. Bueno, más bien, a ver. Sí,
más bien entre duda y discusión con Alejandro respecto de tu primera intervención respecto del artículo 8º de la Convención sobre la Compraventa, que como yo no tengo otra cosa que hacer más que escucharte, yo ya lo busqué y aquí lo tengo, y habla de que para determinar la intención de una parte o el sentido que habría dado una persona razonable, deberán tenerse debidamente en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, en particular las negociaciones, cualesquiera prácticas que las partes hubieran establecido entre ellas, los usos y el comportamiento ulterior de las partes. Creo que lo leí porque dijiste que no lo encontraba así. Gracias, sí. Con ese oportuno. Y este artículo se aplica en general a todos los contratos y a todas las situaciones. Y no es específico dentro del problema del, vamos a llamarle hardship, para usar un lenguaje uniforme. Y yo tengo un cierto problema con que estos problemas de interpretación puedan surgir en materia de hardship, porque inclusive en el países como el mío, de derecho romano germánico, porque la situación de hardship es una situación de excepción contra la regla general de que los contratos deben ser cumplidos, el famoso pacta sunt servanda. Y entonces, si la cláusula es clara, no hay problema, inclusive no entra en juego el artículo 8º. Y si la cláusula no es clara, la intención de las partes no es clara, entonces, la interpretación de esa cláusula de excepción debe ser restrictiva, de interpretación estricta. Y entonces esto, en mi opinión, disminuye mucho el problema. Yo lo ligo con otro que trataste acerca de la regulación de la teoría de la imprevisión, de la rebus sic stantibus en los países de derecho romano germánico. En general, ha sido también muy contraria a lo largo de los siglos. Y en México, y todavía cuando estudié y años después, cuando tuve un proyecto muy debatido sobre esta situación, cuando vienen aquellas devaluaciones impresionantes de que pasó el peso de 20 pesos a 2,500, y era muy discutido. Últimamente se han modificado, bueno, digamos últimamente, probablemente en este siglo, se modificó el Código Civil del Distrito Federal y se modificaron algunos códigos de los estados y se está permitiendo. Y hasta donde yo lo he visto, probablemente están abriendo cajas de gusanos. Pero bueno, ese es el comentario que quería ver, porque como que no acabo de encajar que la interpretación de la intención de las partes sea tan fácil cuando en una situación de estas, sino que el principio del cumplimiento obligatorio de los contratos debe tener una preferencia muy grande. No quiere decir que sea absoluto. Ese sería mi comentario. Bien, lo aprecio mucho, José María, muchas gracias, y me recuerdan las conversaciones sobre temas similares que hemos tenido muchas veces a lo largo de los años, sobre estos temas tan polémicos. Solamente una aclaración. Lo que quise explicar sobre el artículo 8º, que es el artículo 8º de la Convención de Viena, es una regla que en cierta manera, entiendo tu acotación diciendo, bueno, que es realmente una regla aplicable a todos los contratos en la medida en que trasluce
un criterio de interpretación muy común en nuestros países de derecho romano-germánico, como usted dice. Eso es muy cierto. Pero esta norma de la Convención de Viena dio lugar a muchas polémicas en Estados Unidos, y especialmente en estados como Nueva York, no California. Pero Nueva York tiene una regla muy estricta de que si el texto es claro, no corresponde ir a averiguar en las negociaciones del contrato, ni en la conducta de las partes, ni en las prácticas de ellos para determinar su sentido. Y esto tiene una raíz, como sabes muy bien, de la presencia del jurado. Se pretende excluir al jurado de todo tipo de prueba que lo pueda desorientar con respecto a un tema que el juez, como una cuestión de derecho, dice acá las partes dijeron muy claro qué es lo que querían y no admitimos ningún testigo que vaya a poder contradecir esta prueba. Y esto llevó a jurisprudencia contradictoria en los Estados Unidos, a tal punto que recién en los últimos años los tribunales norteamericanos han aplicado el artículo 8º, el tercer párrafo, que es el que tú has leído, el importante, que se puede tener en cuenta en las negociaciones. Yo cuando discuto estos temas con un abogado de Nueva York, me insiste, y no solamente sobre el tema de imprevisión contractual, José María, no solamente sobre hardship, sobre cualquier tema. Si la norma es clara, no se puede, y esto es una norma que ellos le llaman no de si la prueba es relevante o no, como nuestros jueces se preocuparían, es inadmisible, inadmissibility. Quiere decir que vos no podés presentar al testigo para que diga nada, porque ese testigo es una prueba extrínseca que la Parole Evidence Rule norteamericana la impide. Esto es un punto de atención que llamo nada más la atención, para aquel abogado que ya tiene una cláusula de fuerza mayor en su contrato, pero creo que lo va a interpretar de manera diferente un juez de la cultura romano-germánica que un juez de Nueva York, donde su criterio es no se admite prueba alguna que no sea fuera del contrato. Ese es el único punto, José María, que no es en conflicto con lo que tú acabas de decir sobre el artículo 8. Muchas gracias, profesor. Ahora vamos a pasar a la pregunta, pero antes hay 3 comentarios que van en la misma línea de lo que ya anticipó José María, y es que en efecto en México, en los contratos civiles regulados por los estados, hay 17 estados que contemplan la teoría de la imprevisión. Ese es un comentario de Rafael Soberanes y de Gustavo Morante en la misma línea, pero la situación actual, hasta donde yo sé, en el tema de los contratos comerciales, los grandes contratos regidos por el Código de Comercio y suplidos por el Código Civil Federal, ahí la teoría de hardship, acceso a la universidad, aún no ha sido incorporada, al menos de manera estatutaria, de manera codificada. Alejandro Osuna tiene una pregunta sobre la doctrina de frustration of purpose, y su pregunta es si el concepto de frustration queda asumido dentro de lo que se entiende por hardship en los principios UNIDROIT. Respondo a esa pregunta, es una pregunta muy interesante. A mi juicio, sí. Primero, la audiencia no ha tenido oportunidad de ver los principios de UNIDROIT sobre este tema, que tienen una elaboración, espero que lo tengo, a ver si lo tengo acá en castellano, si se puede. ¿Se puede proceder en pantalla? Sí. ¿Sí? Ok. Si lo ven en pantalla, van a observar que los principios de UNIDROIT estos derechos blandos, soft law, no obligatorio a menos que las partes lo hayan invocado o las partes no hayan determinado el derecho aplicable, no tiene la misma carácter de vigencia que tiene la Convención de Viena, por supuesto, pero para que la audiencia se familiarice con él, observen que tiene 3 disposiciones. La primera de ellas enfatiza el pacta sunt servanda. Hay que cumplirlo, aun cuando sea más onerosa la obligación, haya devenido más onerosa. Pero el 622, y ahora estoy por contestar a la pregunta de Alejandro Osuna, el 622 les dice que puede haber una causal de exención de cumplir si ha habido una ruptura del equilibrio del contrato, si el equilibrio es alterado de modo fundamental por el acontecimiento de ciertos eventos, bien porque el costo de la prestación de una de las partes se ha incrementado o el de la otra haya disminuido. Y además pone 4 requisitos más, que sean imprevisibles, pero lo pones en un lenguaje mucho más moderado, que acontecen o llegan a ser conocidos por la parte en desventaja después de la celebración del contrato, que no pudieron ser razonablemente tenidos en cuenta al momento de celebrarse, que escapan al control de la parte y que el riesgo de tales eventos no fue asumido. Como ven, son requisitos bastante
claros en la medida en que impone una falta de asunción del riesgo para poder invocarla, en que la imprevisibilidad y la irresistibilidad están también vigentes allá, y que hay un amplio margen de discreción para el intérprete, como lo habrá en los 17 códigos de las entidades federativas mexicanas que lo han incorporado y que me encantaría saber si alguna vez lo han aplicado. No si alguna vez lo rechazaron, que estoy seguro que sí, porque los abogados lo habrán invocado varias veces, pero sería interesante ver si Jalisco o Sonora o alguno de los estados que lo tenga, haya los tribunales tenido oportunidad de decir cuándo lo aplican o no, porque eso nos daría a ver qué criterio utilizan. Y lo más controversial o controvertido de todo este artículo de los principios de UNIDROIT es el último, el 6223, donde ustedes ven que en primer lugar le pide, permite, no obliga, y esto es un punto que Edgardo Muñoz ha trabajado mucho en su opinión consultiva del Consejo Asesor de la Compraventa Internacional, el tema de la renegociación del contrato. Bajo el artículo 79 nada se dice si se puede renegociar o no, pero no me cabe duda que cualquier abogado sensato lo primero que va a hacer es tratar de llegar a un acuerdo razonable con la otra parte si surge el impedimento. Por supuesto que el otro abogado puede insistir y decir yo quiero mi libra de carne y no me importa, quiero que se cumpla. Siempre podemos encontrar esa situación. Pero este artículo dice puede reclamar la renegociación. No dice que está obligada a renegociar, que sí lo dice el artículo 1195 del Código Civil francés, que obliga a las partes a renegociar. Y que por lo cual el profesor Muñoz dice, ¿cómo va a obligar a renegociar si la renegociar implica confianza, implica que las partes voluntariamente se van a presentar? ¿Qué sanción va a haber si las partes no quieren renegociar? Así que bajo el artículo 79 es cuestionable que las partes estén obligadas. Lo que no creo que el 79 lo impida, y el profesor Muñoz no dice lo contrario en su opinión consultiva, es que las partes puedan intentar renegociar, que es lo que dice este artículo. Y que la renegociación, dice el párrafo 2 del SOF 623, no autoriza a dejar de cumplir. Y el 3 es el más controvertido, porque si no hay acuerdo, cualquiera parte puede pedir, ya sea la resolución o la adaptación del contrato. Y ahí hay, para los comparativistas, a lo que les gusta un poco la academia, estoy seguro que el profesor José María Abascal ha reflexionado sobre este tema, los criterios no podrían ser más dispares. Tenemos la doctrina alemana donde es muy clara de que si el contrato puede adaptarse, la obligación del juez es adaptar, ajustar las prestaciones. Si las partes no lo hacen, él puede hacerlo. Y en último caso, resolver. Es exactamente lo contrario de la doctrina que harían muchos otros países donde sostienen que lo primero, lo que una parte puede hacer, y el Código Civil italiano no permite otra cosa, es pedir la resolución. Si la otra parte te ofrece una especie de componente equitativa de las prestaciones, bueno, vos me pagás la mitad y yo hago esto, perfecto, pero no faculta al juez a adaptar el contrato según lo que el juez considere criterioso. Eso los principios de unidad sí lo permiten. Y creo que en ese punto puede haber una cuestión de polémica acá porque hay criterios diferentes. Si usted le dice a un abogado inglés o un abogado de Nueva York que el juez puede adaptar el contrato, le dice no, de ninguna manera los jueces no pueden reescribir el contrato, lo único que pueden hacer es resolverlo y las prestaciones habrá que, por supuesto, recompensarlas, pero no se puede adaptar. Ese es el punto que les quería destacar sobre eso, y entonces, yendo a la pregunta de Alejandro, le voy a contestar diciendo que los términos son tan amplios en el 622 de los principios de UNIDROIT, que si el contrato pierde sentido, es porque entonces la prestación ha perdido valor. Y si la prestación ha perdido todo valor, por lo tanto, y se ha frustrado su finalidad, a mi juicio, no conozco ninguna jurisprudencia que lo diga, pero a mi juicio, entraría dentro del concepto amplio de ruptura del equilibrio contractual, porque una parte puede convenirle, la otra parte no. Y es interesante ver en el Código Civil argentino del año 2015, que es la última reforma que hemos tenido en nuestra región, en el Código Civil, por razones que ignoro, no me resultan a mí claro que sean lo más conveniente, pero el legislador argentino ha decidido incorporar la teoría de la imprevisión y en otro artículo la teoría de la frustración del contrato, que me parece innecesaria,
porque creo que uno abarca el otro, siendo la teoría de la improvisación tan amplia. Pero esa es mi respuesta o tentativa, Alejandro, a tu inquietud. Gracias, profesor. Los invitamos de viva voz a quien quiera también preguntar, y mientras tanto, a mí me gustaría saber su opinión, profesor Alejandro Garro, sobre la cláusula 2020 de hardship, perdón, de fuerza mayor que usted nos proyectó. Como usted lo mencionó, se incluyen conceptos que pueden ser muy debatibles, como razonable, es un concepto que ya en la Convención de Viena se ha discutido mucho. ¿Y qué piensa al respecto? Bien, sí, he estado viendo y realmente ha sido en esta sesión que hemos tenido donde he querido enfatizar el aspecto razonable, porque esa palabra, los principios de unidad no la incluyen, lo de razonable. Y veo que insiste la cláusula en razonable en todo momento. Yo digo, suponte que tú eres el abogado de la parte que se beneficia con la aplicación de la cláusula esta. Y, ¿te conviene o no el adjetivo razonable que esté incluido ahí? Y si estuvieras en los pies del abogado de la contraria, que quiere que el contrato se cumpla tal cual fue redactado, ¿conviene o no tener la palabra razonable? Y creo que es debatible. Lo que yo me pregunto es lo siguiente: ¿habrá un juez o árbitro que cuando lea la palabra imprevisibilidad o lea la palabra irresistibilidad no deje de verla dentro de un contexto de razonabilidad? ¿Qué es imprevisible hoy en día? ¿Podría decirse que esta pandemia catastrófica fue absolutamente imprevisible? Seguramente vas a registros pasados que alguien hablaba de apocalípticamente de este desastre que nos envuelve hoy en día. De ahí a decir que las partes razonablemente podrían haberla previsto, creo que hay una diferencia. Respondiendo a tu pregunta, lo único que puedo darte, claro, es una opinión personal. Me parece que lo de razonable no quita ni pone lo que los jueces harían realmente. Y si me pides si está de más o no, yo creo que no. Me siento más cómodo con que esté la palabra esa que si no estuviera. Muy bien. No sé si alguien tenga algún comentario. Yo tengo un par de ellos, pero tampoco quiero abusar de este micrófono. Bueno, voy a hacer uno porque está relacionado con uno de los comentarios que hace aquí la compañera Carola Villacaña. Tema de previsibilidad en estos sucesos, especialmente si los ponemos en el contexto del COVID, y el tema de asignación de riesgos. Por una parte, pongámoslo en un ejemplo concreto, se podría decir que el COVID, aunque todo sucedió muy rápido, era previsible para ciertos contratistas. Digamos, el COVID ya estaba en China fuerte, en Italia empezó muy fuerte y tardó por lo menos algunas semanas en llegar al continente americano, ¿verdad? Ese por una parte, y por otra parte, en el tema de asignación de riesgos, los Incoterms son términos que podrían implícitamente asignar riesgos, ¿no? Y cómo esta asignación, el requisito no de previsibilidad, pero sí de sobrepasar el impedimento, tiene importancia dependiendo del Incoterm y el tipo de mercancía que se deba, que se esté transando en el tema de compraventa internacional, ¿verdad? Todo es muy cierto. Creo que destacar simplemente que los Incoterms o estos términos comerciales internacionales que la Cámara de Comercio viene adoptando desde hace muchos años, ya determinan por sí transmisión de riesgo, pero solamente con respecto a ciertos aspectos, como por ejemplo el riesgo de pérdida o robo de la mercadería. En esos casos sí, pero los Incoterms no necesariamente hacen ninguna referencia al tema de la catástrofe de la pandemia. Creo que la determinación de la previsibilidad que nos plantea la licenciada está muy relacionada con el tema dónde y cuándo, que son preguntas, y también, como bien dice la pregunta, qué tipo de prestación estamos hablando. Y digo esto porque dónde es importante, porque si lo que estamos hablando es un contrato hecho en China en diciembre de 2020, donde en Wuhan ya había habido una explosión de la infección, es una cosa. Si estamos hablando, qué sé yo, de Nueva York en enero del 2020, donde el presidente todavía estaba diciendo que todo estaba bien y que no había ningún problema y que no teníamos ningún tipo de problema, pienso de que quizá ahí los argumentos van a ser diferentes. Pero hay
claramente banderas rojas, como le llaman acá, muy claras. El 20 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud habla de que hay una salud pública, una emergencia de salud pública. Y el 11 de marzo del 2020 se declara la pandemia, y el 23 de abril de 2020 el secretario general de Naciones Unidas dice que es una tragedia económica y social. Creo que, por lo tanto, contratos que fueron celebrados o negociados dentro de ese contexto van a ser mucho más difíciles de poder invocar la imprevisibilidad. Pero si estamos hablando de diciembre, donde el foco estaba en China, pero muchas partes del resto del mundo todavía no lo sabía, creo que prima facie, al menos, al principio, puede el coronavirus dar un argumento para, aunque sea, empezar a negociar ante la gran catástrofe que ha traído tantos negocios. Muy bien. El profesor Carlos Gaguardi tiene una pregunta, profesor, abogado, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias, muy interesante la presentación. A mí me da la impresión de que el grueso de los contratos operativos se trata de contratos consensuales no documentados y por lo tanto carecen de todo tipo de cláusulas que uno encontraría en contratos documentados. Parece que la actitud, la manera en que los países de tradición del common law abordan estas situaciones se acerca a existe o no existe cláusula. Y parece que la mayor parte de los países de tradición romano-germánica aplican la codificación o la legislación existente o los principios generales del derecho existente para suplir o complementar la voluntad de las partes. A mí me gustaría que me ayudara a desarrollar este tema, sobre todo al considerar que la mayor parte de los contratos no necesariamente caen exactamente en la definición de compra-venta internacional de mercaderías en los términos de la Convención de Viena. Muchas gracias. Como no, licenciado, muchas gracias a usted por la inquietud. Yo creo que sí, es cierto. Por empezar, hice énfasis en los conceptos de compraventa internacional porque es uno de los pocos lugares donde tenemos codificado internacionalmente este tipo de válvula de escape. En otro tipo de contratos no lo tenemos, y en la gran mayoría de los contratos, como usted bien dice, son indocumentados. Son contratos, pero son indocumentados, donde no hay cláusula alguna. Si la pregunta entonces la veo orientada con respecto a cuál es el enfoque de los países del common law, puedo responder con algún tipo más o menos de conocimiento sobre Nueva York, que es una jurisdicción muy singular, pero importante en los temas de negocios internacionales, porque el ámbito de competencia es bastante amplio. Y en ese sentido, no puedo más de decirle que el principio es muy clásico, y es que toda cláusula de fuerza mayor y todo contrato va a tener una interpretación estricta. Es decir, el principio es, como lo decía el profesor José María Abascal Zamora hace un rato, los contratos deben ser cumplidos. La carga de la prueba está en la otra parte, y la carga de la prueba es estricta en el sentido de demostrar de que realmente la parte no asumió el riesgo de que las cosas cambiarían, dependiendo del tipo de contrato y dependiendo del tipo de obligación. Tal es así que tenemos jurisprudencia en Nueva York, donde los tribunales han dicho muy claramente que si el evento de fuerza mayor no es uno de aquellos expresamente en la lista, entonces no hay fuerza mayor que valga. Claro, mientras que tribunales europeos en general dicen, bueno, no está en la lista, pero si es un acto de la naturaleza imprevisible, irresistible, etc., el tribunal lo va a tomar en cuenta como que podría haber caído bajo la cláusula también. Los tribunales de Nueva York son muy reacios. Y con respecto al licenciado Gaguardi, ¿qué doctrina queda? Si no hay cláusula, quedan algunas doctrinas, pero por empezar son muy pocas. Los tres nombres que se utilizan en inglés son imposibilidad, frustración o impracticabilidad. Impracticabilidad está limitado al artículo 2 del Código de Comercio Uniforme a la compraventa de bienes muebles. Muy poco aplicado y raramente aplicado. El tema de la imposibilidad
exige, como lo hace el Código Civil alemán en uno de sus artículos, o el Código Civil suizo, que sea una imposibilidad objetiva. No importa si es legal o es natural, no importa si es una acción del gobierno, una prohibición a la exportación, restricción, no importa, pero tiene que ser imposibilidad, no puedo cumplir. Fuera de eso, queda el hardship, queda esto de la rebus sixtantibus, pero esto del rebus sixtantibus es, de nuevo, esta flota en el aire, en mismos países como Suiza no lo han codificado, y como les decía, Chile tampoco, a nivel federal me está diciendo que México tampoco lo tiene. Va a ser tarea de los tribunales de ver cómo van a poder dar una solución a este tipo de problemas. En Nueva York es muy claro, la solución va a ser no se modifica el contrato. Tenemos varios casos pendientes ahora acá. Hay uno de una galería de arte muy importante en Nueva York. Son contratos que se hacen por 20 años, estos de galerías de arte. Su entrada de dinero es la gente que va a ver las obras de arte. Por supuesto, ya han pedido ya una rescisión del contrato, lo que acá le llaman rescisión del contrato, invocando la frustración del contrato. Tengo mis grandes dudas que vayan a conceder la frustración del contrato, porque ha habido museos y otros organismos acá que se manejan por este sistema virtual del Zoom, donde muestran, hacen exhibiciones de este tipo, aunque no sean de congregación de mucha gente, sobreviven de otra manera, y es muy probable que el juez vaya a decidir, mire, está bien, por el momento no se puede entrar gente, pero usted debió haber asumido el riesgo de que las cosas podían cambiar, aunque no haya cláusula de fuerza mayor, y aunque la pandemia sea, en principio, no haya sido previsible las consecuencias que tiene. Creo que muchos de estos casos van a resolverse por negociaciones de buena fe y razonables, con buenos abogados. Es interesante ver, en ese sentido, y este tema de derecho comparado que me parece fascinante, no lo he podido explorar en detalle, pero veo que el Consejo Federal Suizo, a diferencia de Francia y a diferencia de Alemania, sacó una directiva diciendo que, bueno, el tema de alquileres no se podía echar hasta junio, creo, no se puede despedir o echar a un inquilino o un arrendatario por razones de orden público, pero en todos los contratos comerciales el Consejo Federal Suizo sacó una reglamentación, dijo, esperamos que las partes de buena fe lleguen a negociaciones razonables sobre este tema. Es decir, ni se metió para nada en este tema. Y creo que va a ser el tema que vamos a ver en la mayoría de los gobiernos, excepto, como les decía, algunos que por razones de emergencia y ciertos tipos de contratos han sacado resoluciones de orden público que, siendo derecho aplicable, van a ser vigentes. Pero los demás van a hacer el trabajo que van a tener los árbitros, los jueces y, por supuesto, los abogados. Bueno, ahora tenemos dos preguntas más de participantes y don José María Abascal que quisiera hacer un comentario también después de ellas. Una es de Caio Tavet, entiendo que se sintoniza desde Brasil. Y la pregunta va encaminado un poco a los remedios, un remedio muy importante, cómo juega el remedio de suspensión del cumplimiento para la otra parte, ¿verdad? Y si el ejemplo que él dice que en Brasil hay una excepción llamada de inseguridad, que antes de la pandemia no se conocía y que parece que en Argentina pasa algo similar con la tutela preventiva. No sé si está al tanto de esto. Y después le daremos el uso de la voz a Agustín Vargas. Gracias. Bien, bueno, a la pregunta quiero contestarle de esta manera. La suspensión de cumplimiento no está prevista de manera expresa en los textos legislativos que yo he mostrado y compartido con ustedes. Pero creo que generalmente está íncita en sí mismo, porque si la parte que invoca la fuerza mayor o la frustración o la imposibilidad no va a cumplir o no puede cumplir, eso inevitablemente despide la exception non ad implendi contractus, la excepción de incumplimiento, que al menos en contratos sinalagmáticos, no sé en qué otro tipo de contratos, pero en contratos sinalagmáticos la otra parte va a tener derecho a suspender el incumplimiento, la parte no afectada por la fuerza mayor, si la parte afectada invoca la fuerza mayor para suspender. Y creo que me parece que es una medida razonable. También va a tener que haber una obligación de comunicar la suspensión de cumplimiento, pero creo que está íncita en la mayoría de las legislaciones. Pero creo que la pregunta hace una referencia a esta de la prohibición de no innovar y a la facultad que tiene un juez o un árbitro bajo un determinado derecho de precisamente
emitir una orden de no cumplir o una orden, lo que se llamaría en inglés una injunction, una orden de no cumplir, una prohibición de no innovar. Bueno, sí, hay muchas legislaciones que lo han permitido a nivel procesal, pero la cuestión está si esa prohibición de cumplimiento está ligada con qué derecho sustantivo. Y con respecto a la imprevisión contractual, fuerza mayor o imposibilidad, creo que puede estar justificada la suspensión de cumplimiento siempre que la otra parte no haya cumplido. Más allá, creo que va a ser mucho más controvertido. De hecho, ustedes vieron que los principios de Unidroit dice que si la obligación deviene más onerosa después del contrato, eso no faculta a dejar de cumplir. Hay que seguir cumpliendo, pero pedir a la otra parte renegociación, que es otra cosa. Muy bien, muchas gracias, profesor. Por favor, Agustín, si gustas hacer tu pregunta. Gracias. Pues muy interesante. Muchísimas gracias, don Alejandro. Muy preciso. La pregunta va un poquito en el sentido de lo que comentó al principio, cuando citó un poco del antecedente histórico de las Cortes inglesas y en qué momento empezaron a cambiar la forma de resolver casos. Y aquí vendría una premisa. ¿No sería que las Cortes inglesas empezaron a resolver casos cuando los casos empezaron a ser entre pares? Es decir, cuando tenía una naviera inglesa contra otra naviera inglesa, a diferencia de cuando tenía una naviera inglesa contra un cliente en la India. Y entonces lo llevo a lo que comenta de la Galería en Nueva York, que al cumplimiento estricto bajo el common law. ¿Hasta dónde el mismo principio de cumplimiento estricto va a ser aplicable entre el dueño del edificio y el galerista, el que renta para poner su galería, y el dueño del edificio que manda construir el edificio y el constructor que a su vez puede invocar que no pudo cumplir porque no le entregaron el acero, porque se retrasó la maquinaria, etcétera, etcétera? Es decir, ¿hasta dónde ese mismo principio aplicaría entre pares y dispares? Por ponerlo de esa manera. Muchas gracias otra vez. Buenísima la pregunta. No puedo darle ninguna explicación sobre la evolución de la doctrina judicial inglesa en el siglo XVI y XVII, pero es muy probable que evidentemente, a pesar de que estamos hablando de casos comerciales, sean precisamente, tenga ese origen, donde ha habido disputas que eran muy diferentes a las otras épocas donde no existía esa disparidad de negociación. Pero creo que en el tema de la Galería de Nueva York, como de muchos de estos temas, la disparidad en el poder de negociación es el elemento relevante siempre y cuando en los contratos de consumo. Y eso siempre lo vamos a ver, contratos de adhesión, etcétera, donde hay legislación a nivel estatal o federal que pueda tener alguna implicancia. Aunque de nuevo, reitero, eso varía de estado en estado y de país en país también. Pero, por cierto, la ley de protección de consumidor en la mayoría de los estados tiene cierto tipo de protección contra cláusulas abusivas o contra estos temas de frustración o imprevisión que generalmente favorecen precisamente a la parte más débil. Pero en casos comerciales, como el tema de la Galería de Comercio, lo que usted me está destacando es que la aplicación de la doctrina depende de la prestación que hay que cumplir o que no se puede cumplir, cosa muy cierta. Y creo que la doctrina de la imprevisión, la frustración, la fuerza mayor, no puede aplicarse en abstracto. Por eso son casos difíciles. Y por eso es que requiere una solución abstracta, diciendo, bueno, todos estos contratos hay que solucionarlos de manera equitativa, no resuelve el problema. Porque si usted ya pagó dinero, tiene derecho a que se lo devuelvan. Y si ya pagó o cumplió la prestación y se benefició con la prestación, ¿cómo hace para devolverla? Hay que devolver el equivalente en dinero. En fin, hay casos más difíciles que otros. Y creo que los más complejos son eso que usted me dice, por ejemplo, el del vendedor que alega que el proveedor no le entregó la mercadería y por eso él no pudo entregarla al comprador. Y bueno, pero en ese caso yo creo que es probable que el tribunal le responda, si usted no tiene una cláusula, usted asumió el riesgo de que el proveedor no se lo entregara. Y si el proveedor no se lo entrega, fulano, vaya mengano y que se lo puede entregar. Problema suyo. El riesgo está de su parte. Ese es el tema y el criterio interpretativo que yo veo que está vigente bajo esta limitada y estricta doctrina de la imposibilidad de la frustración. Muchas gracias, profesor. Tenemos un último comentario de don José María Abascal antes de terminar con esta sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Y
Yo pedí esta intervención adicional porque dijiste si ya no hay más preguntas. Después surgieron varias. Pero sí me gustaría y aprovechar la oportunidad para hacer los comentarios que tenía. Uno es respecto del concepto de imprevisibilidad y aquello que Alejandro trató muy bien de lo innecesario que en un momento dado puede ser el concepto de lo razonable, ¿no? Aunque yo creo que hay muchas circunstancias en las cuales sí, sí agrega algo. Y el único comentario que quería hacer al respecto es que se ha entendido, y en algunos textos legales así se dice, y en algunos laudos o muchos laudos se habla de razonable en las circunstancias. Por ejemplo, lo que Alejandro decía, ¿es imprevisible que caiga una pandemia? Claro que no, es muy previsible, pero era previsible en las circunstancias del contrato que durante el periodo de ejecución cayera la pandemia, ese ya es una situación diferente. Ese es un punto. El otro punto muy interesante que se trató y que surge, Alejandro lo trató cuando se refirió al artículo, creo que es el 78 de la Convención sobre Compraventa de la Convención de Viena, es una distinción que yo veo en las discusiones que oigo y algo durante que no se hace claro. Una cosa es modificar el contrato por un cambio imprevisible de las circunstancias o como lo quieren llamar. Y otra cosa es la exoneración de responsabilidad cuando sucede uno de estos hechos. Por ejemplo, en el artículo 78 de la Convención de Viena, lo que dice ese artículo no dice es que el vendedor o el comprador no debe cumplir. Lo que dice es que se le exonera de responsabilidad por daños y perjuicios, o lo que sea. Pero la obligación subsiste, como ocurre en la mayoría de los casos y en la regulación de los daños y perjuicios y por causas imprevisibles, la fuerza, el caso fortuito y la fuerza mayor. Y puede haber una exoneración de responsabilidad, puede haber inclusive una defensa de por qué no se pudo cumplir el contrato, pero es diferente del Karch. Era el punto que quería yo aclarar. Gracias. Profesor Garro, ¿desea comentar algo al respecto? Bueno, creo que es el punto que ha tocado el profesor José María Abascal, es precisamente el punto que tú has tratado en tu opinión consultiva. Quizás, ¿por qué no nos das un poco? Es cierto lo que dice José María, la obligación de cumplimiento no está expresamente contemplado que no deberá pagar daños y perjuicios, pero ni siquiera dice que no debe cumplir específicamente la obligación, que me parece absurdo. Pero eso es un punto, Adardo, que tú lo has trabajado muy bien. Me gustaría darte esa palabra que no has tenido la oportunidad de hacerla porque sé que has trabajado mucho sobre este tema, tocando el tema que José María acaba de destacar. Bueno, gracias, profesor. Brevemente, la literalidad del artículo 79 exactamente exonera a la parte que se ve afectada por el impedimento de su obligación de pagar daños por ese incumplimiento, pero dice que los remedios, las acciones restantes quedan disponibles. Y entonces se ha entendido y hubo mucho debate también durante la redacción de por qué no decir expresamente que el remedio o la acción de cumplimiento específico también quedaba exenta, ¿no? No era accesible en ese momento. No, el grupo de trabajo no quiso poner expresamente eso porque entendían que era, digamos, algo que se traslucía del impedimento. Hoy en día la mayoría de los doctrinarios y de las decisiones judiciales están de acuerdo que mientras exista el impedimento no puedes solicitar la acción de cumplimiento específico, porque precisamente de eso se trata, de que no puedes cumplir.
Pero si las circunstancias cambian en algún momento, antes de que la otra ejerza otra acción, la parte que el acreedor, pues podría pedir aún el cumplimiento específico. Pero si, por ejemplo, ya pide la resolución del contrato porque no va a cumplir, y pues lógicamente no se tendrá derecho a esa acción. Es lo que podría, en resumidas cuentas, hablar. Muy bien, pues muchas gracias a todos, profesor Alejandro Garro, ha sido magnífico. Yo no puedo hacer aquí una recapitulación, un recuento de lo que usted dijo, porque todo sucedió a una velocidad óptima y con bastante claridad para todos nosotros. Creo que, lo voy a decir así, he escuchado varias charlas y yo interviniendo en las mismas sobre este tema a lo largo de los pasados 2 meses, pero esta ha sido mi preferida. Muchas gracias. Ustedes. Ahora Muchas vamos. gracias a ustedes. Muchas gracias, sí. Ahora voy a ceder para unos temas logísticos rápidos el uso de la voz a Agustín Vargas, que nos va a anticipar. Tengo una mano levantada ahí. No, creo que es un adiós, más que una. Muy bien, un aplauso, sí, un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Muy amable, gracias. Sí, Adiós. muchísimas gracias. El tema logístico, Agustín, muchas gracias. Al contrario, pues muchas gracias a todos los que participaron. Un par de apuntes. El día 18 de junio tenemos la asamblea de socios, que creo que será la primera vez que se realiza de manera virtual. Y tiene un componente adicional, es la despedida de nuestra presidenta María Famos, de forma virtual estar ahí presentes. Por otro lado, recordar que estamos en la preparación del MOOC, igual Edgardo ahorita si quieres abundar un poquito más sobre eso, y invitarlos a todos a nuestra próxima sesión, que será en agosto. Ahorita Gustavo me hace favor de recordarme el día, creo que es el 4 o 5 de agosto. La sesión está pensada para ser sobre un punto muy particular, arbitraje en materia de propiedad industrial. Estamos buscando un par de especialistas de OMPI. Ya tenemos contactado a una maestra y estamos esperando cerrar el panel en breve para hacerles llegar la información, pero nos dará mucho gusto que nos puedan acompañar. Parte de esa sesión, obviamente por el propio perfil de los especialistas, será en inglés. Creo que perdimos un poco del sonido. Entonces, pues, nos dará mucho gusto que puedan acompañarnos. Ya veremos ahí un tema también de lo que... ¿Ya regresé? ¿Sí? Sí. Bien, decía que, bueno, la intención de esto es que sea un poco una sesión mixta, donde podamos tener nuestro formato presencial y al mismo tiempo lograr el enlace virtual para todos aquellos que puedan hacerlo y lograr mayor exposición. Pues muchas gracias a todos. Excelente la verdad el día de hoy. Edgardo. Muchas gracias. Simplemente decir que este año la edición del MOOC será en línea para evitar viajes que quizás no sean prioritarios, pero los estaremos molestando a todos ustedes, nuestros árbitros, para que nos ayuden a través de manera virtual a realizar las audiencias. Muchas gracias. Paso la voz a Gustavo para que cierre esta sesión. Gracias, nada más ahí completando, como me lo pidió Agustín, la próxima sesión es el 6 de agosto. Como bien lo dijo Agustín, él está coordinando esa sesión en materia de propiedad industrial. Más adelante les precisaremos ya el tema concreto. Hasta ahorita tenemos la confirmación de la profesora Angie Raymond, que es una profesora de la Universidad de Indiana. Ella no habla español, entonces para esa sesión tendrá también componente que será una parte en inglés. Pues nos da mucho gusto verlos a todos. No puedo yo despedirme sin primero agradecer a Janine Oliveros, a Edgardo Muñoz y a Agustín Vargas, vicepresidentes del comité, por su trabajo y que hagan este tipo de sesiones posibles. Y naturalmente a Laura Altamirano y a todo el equipo de ICC, que pues sin ellos esto simplemente no funcionaría en lo absoluto, no solo por la sesión en el tiempo de 8 a 10, sino desde antes, en la sesión previa para evitar errores y sesiones anteriores. Muchas gracias a todos.
Gracias también otra vez al profesor, a don Alejandro por acompañarnos en la sesión, y a todos ustedes. Nos dará gusto verlos en agosto en las siguientes actividades del comité. Muchas gracias y que estén muy bien. Buen día. Gracias. Hasta luego.